Bienvenidos amigos de P1, hoy vamos a comenzar nuevamente con otra historia de vida. Muchas gracias por la cantidad de seguidores que se han sumado al canal de YouTube y se han enloquecido con estas historias de Johnny de Benedictis, de Emilio Satriano. Hoy nos tocará vivir un ejemplo de vida como es el de Adrián Hahn. Y a mí me toca muy de cerca. ¿Por qué? Porque en 1996, en los primeros meses, fui convocado a lo que iba a ser, luego nos enteramos, un nuevo diario deportivo, el Diario Deportivo Le. Y en abril, cuando empezamos a hacer diarios, quedan dentro de la redacción. Ahí me enteré que son llamados diarios número 0. Se quedan para leerse y analizar el diario. ¿Y de qué escribíamos los periodistas junto con Martín Urruti y Gastón Mastrolí en ese momento? Sobre la historia de Adrián Hahn. Él en abril había tenido un accidente realmente impresionante, había perdido sus 2 pies y prácticamente una pierna. Y escribíamos continuamente de esa historia y luego nos conocimos personalmente con Adrián, por eso es un gusto presentar este programa. Nos meteremos, vamos a descubrir en esta primera parte a un muy buen kartista, no solo en la tierra, también en asfalto, compitiendo en campeonatos argentinos, en metropolitanos y también compitiendo contra pilotos de Fórmula 1 en el Mundial de Karting, en 2 mundiales de karting a nivel europeo. Luego llegará su etapa de monopostos, aquí con la Fórmula 3 sudamericana, también cuando va a Europa y entabla una muy buena amistad con Norberto Fontana, con Calafell en Alemania, luego vuelve y nuevamente se instala en Italia, en ese grupo en el que estaban Valdemar Coronas, Esteban Tuero también con él, Sergio Aló, Gastón Mazacane, si bien estaban por otro lado, pero competían en las mismas categorías. Y va a llegar ese tremendo accidente en abril de 1996 que va a marcar su vida por siempre, pero va a hacer que encare su vida por siempre. Por eso Adrián es un ejemplo de vida. Adrián Hahn, primera parte en P1. Yo soy nacido en Fram, provincia de Santa Fe, un pueblo que está a 25 kilómetros de Santa Fe capital. Mi familia se compone por 2 hermanos más, Hernán y Mariela. Yo soy el mayor de los 3 hermanos. Como todo pueblo del interior de la provincia de Santa Fe, se respira bastante automovilismo. Y bueno, desde muy chico siempre me gustaron las motos, los karting, los autos. Y bueno, arranqué prácticamente a los 8 o 9 años en karting en pista de tierra. Tal es así que la primera que me compró el karting fue mi mamá, porque yo iba acá a un taller muy cerquita de donde tiene el taller mi papá. Mi papá trabajaba mucho y volvía muy tarde a mi casa y bueno, prácticamente se la pasaba trabajando y bueno, yo tenía más relación durante el día con mi madre. Entonces era la insistencia, iba al taller, me escapaba, me iba a ese taller que estaba prácticamente a 3 cuadras acá, que sigue estando, que hoy restauran motos para toda la Argentina, motos antiguas. Así que el señor Brusa tenía un karting y bueno, tal vez así que le rompí tanto a mi mamá que ya mi mamá dice, bueno, si vamos a comprar el karting, dice, ¿por qué? Y bueno, fue mi mamá que fue, negoció y compramos el primer karting. Las pistas eran de tierra. Y corríamos con motores Zanela de 4 marchas. Así que me acuerdo que la primera carrera, claro, no sabía poner mucho los cambios. Me parece que la agarré en tercera y ponía 2 cambios, tercera y cuarta. Esa fue un poco la anécdota de los inicios, las primeras carreras, como decís vos, en el año 82. Y bueno, corría en el campeonato Sunchalense, se llamaba. Después había un campeonato que era de la zona de Santa Fe, también. Y la primera victoria vino cuando ya, porque primero se corría todo medio junto, había junior y senior. Después ya cuando, a medida que pasaron los años, empecé a correr campeonato junior, porque era más chico. Y ahí empezaron las primeras victorias. Y bueno, ya después nos empezamos a entusiasmar, toda la familia, y bueno, ya íbamos, prácticamente corríamos muchísimo en karting. Corrí muchísimo en karting, como decís vos, en tierra, después en pavimento. En pavimento corríamos callejero. Me acuerdo de haber ganado una linda carrera en un callejero en Santa Fe, en la Costanera. Era otra época, lógicamente. Los circuitos eran con fardos se hacían las chicanas. Los circuitos que eran de tierra se van pavimentando, como en el caso de Cañada de Gómez, Sunchales, bueno, Buenos Aires ya hacía bastante que ya tenía cartódromos. Y bueno, empezamos a dar ese salto. Acá a nivel nacional había 2 preparadores muy famosos, como era
Montiel y Tosticarelli. Y yo tuve la suerte de correr para los dos en pavimento y bueno, empezamos a hacer los campeonatos argentinos. Tuve la suerte de ganar un campeonato argentino, compartir otro cuando estaba Norberto Fontana, gana su campeonato argentino. Yo corría en 100 centímetros internacional, karting directo, en Córdoba, que hoy no existe más ese kartódromo, pero en la ciudad de Córdoba. Y bueno, en el karting nos vamos conociendo todo. Tuve la suerte de ganar un campeonato metropolitano, después salir campeón argentino otra vez con directo, primero con caja y después con karting directo. Geert Munkholm, de Deen. En daar is het opeens weer start nummer 3, Jarno Trulli. Tuve la suerte de correr 2 mundiales en el año 90 y 91, en Italia y en Francia. Corrí con varios pilotos, Fisichella, Trulli, John Verstappen, papá de Mark Verstappen, que hoy está en la Fórmula 1. Jan Magnussen bij onder andere Bridgestone niet echt de favoriete rijder is over het ogenblik. En daar gaat het fout met Jos Verstappen vol over de kop samen met Giancarlo Fisichella. Muy linda, esa etapa fueron realmente de mucho aprendizaje. Argentina forma muy buenos pilotos a nivel conductivo, a lo mejor técnicamente estamos un poco más lejos, porque es lógico, porque estamos lejos, y aparte por la economía, pero la realidad es que Argentina forma muy buenos pilotos y cuando íbamos a los campeonatos mundiales nos traíamos los chasis, los motores, era otra época. Imagínate, yo traía 2 motores en la mano de karting arriba de un avión, en la baulera. Pero bueno, una linda época, linda experiencia, una enseñanza, una disciplina, te enseña mucha disciplina el karting porque eran ásperos. Cuando íbamos a Europa te quebraban los tobillos, si se podían, digamos. Y nadie peleaba, se bajaban del karting y ahí se terminaba toda la historia. Era ser agresivo en pista y abajo de la pista eran señores. Cuando uno va al mundial de karting son una semana de karting porque empiezan a correr los días martes hasta el jueves, donde hay eliminatoria, porque hay tantos inscritos, tantas naciones que corren, que van eliminando. Y bueno, yo me acuerdo que había quedado preseleccionado hasta el día sábado. El día domingo no, a raíz de un toque que tuve en una de las carreras, no pude ingresar a la final. En la final solamente entran 32 pilotos, de 100 y pico. Después, al otro año fuimos a correr a Le Mans, Francia, también, donde bueno, se vuelven a encontrar los mismos nombres que hoy hay hijos corriendo en Fórmula 1 o gente que estuvo corriendo en Fórmula 1 y en Europa, en distintos campeonatos, ya sea de Fórmula 3 y en otras categorías también, Mauro. Magnussen, y bueno, los que la rompían en karting realmente, cuando nosotros fuimos, salió campeón mundial Magnussen y Verstappen. Trulli y Fisichella también andaban muy bien, peleaban y eran pilotos oficiales de la escudería de karting. Así que en ese caso el holandés Verstappen fuertísimo, andaba fuertísimo. Quizás el físico era un tipo grandote, pero bueno, andaba muy fuerte. A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto. Por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. cbmauto.com Ya en el año 1992
empiezo a competir en Fórmula. Primero era acá en Argentina, en Fórmula 2 Nacional, con el equipo de René Sanata. Con el hermano de René Sanata tenía un auto de Fórmula 2 y hicimos 5 o 6 carreras y a su vez intercalábamos con la Fórmula 3 Sudamericana, que era un equipo que tenía Gabriel Furlan. Tuve la suerte de correr en todo el año. Corríamos acá en Argentina y en Brasil. Linda experiencia porque ya el Fórmula es un auto ya que va mucho más fuerte, que tiene carga aerodinámica, cosa que el karting te da todos los movimientos y te da la velocidad, pero no te da tanto el tema de las cargas aerodinámicas y poner a punto el auto. Tuve la suerte de estar al lado de Furlan, que es un gran estratega y un buen piloto poniendo a punto los autos. Corrí todo el campeonato, después ya en el 93 pegamos el salto a Europa junto con Norberto a raíz de un mecánico que es de acá de Esperanza, Calafell, y nos invita. Norberto va con su padre a correr la Fórmula Ford Suiza y yo voy a correr la Fórmula Opel Lotus que corrían en Alemania y en Austria. Bueno, así que esa también fue una experiencia hermosa. Junto con Norberto nos encontramos en la casa de Rafael Calafell, que vivía en Nuremberg, en Alemania, y de ahí nos distribuíamos. Él iba para Suiza y yo iba para Austria y viceversa. Ese año fue fantástico también en el 93 porque, bueno, yo veía las carreras de Norberto en Fórmula Ford Suiza y yo corría en algunas, no siempre, pero sino a veces cuando corríamos juntos. En Nürburgring, por ejemplo, yo corría en la Fórmula Opel Lotus y él corría en la Fórmula Ford Suiza. Una experiencia divina. Llegamos a viajar también imagínate, de Austria a Portugal. Un viaje en casilla rodante, en una casa rodante con el dueño del equipo, en los 2 camiones que llevaban los autos. Así que muchas experiencias, muy lindo. Corrimos con Norberto en Estoril, Portugal, en el año 93. Representamos a Argentina en la Fórmula Opel Lotus. Y ahí lo vimos, bueno, ni hablar, corría Senna con Häkkinen, 2 monstruos realmente. Senna, un monstruo. Y me acuerdo que era una de las primeras veces que veíamos los Fórmula 1 bien de cerca, pero bien de cerca significa al otro lado del guardarray. En Estoril una recta muy larga y un curvón hacia la derecha. La primera vez que estábamos ahí con Norberto mirando, hicimos un paso para atrás, pues dijimos, uno dobla. Impresionante la carga aerodinámica de un Fórmula 1 en esa época, lógicamente. Ahí vimos el FW14, ahí conocimos que el FW14 de Williams, ese auto que lo aceleraban con un joystick, para nosotros era una cosa de la NASA. Mirar eso, estábamos en boxe y el auto lo aceleraban, un mecánico con un joystick lo aceleraba y otro con una computadora lo subía y lo bajaba, que era la que tenía suspensión activa. Es un auto fantástico, lo conocimos con Norberto personalmente. Norberto y yo queríamos conocer, queríamos ir a la ciudad, éramos jóvenes, queríamos empezar a salir, pero teníamos presupuesto para correr. Papá Fontana, como lo llama Norberto, y Rafael Calafell se quedaban en Nuremberg y nosotros queríamos ir a conocer otras ciudades. Entonces íbamos en tren y bueno, olvídate, pagar 0. Venía el guarda y íbamos para atrás y nos bajábamos. Eso es un poco foguearse y vivir la vida, digamos. Teníamos presupuesto para correr, no para otra cosa. Después ya, en el año 94, Norberto sigue en Alemania. Yo no tenía el presupuesto, corrí algunas carreras en Argentina, otra vez en Fórmula 3. Hice algo, intercalé con algo de turismo nacional, autos con techo, y en el 95 aparece una propuesta muy interesante a través de un sponsor argentino de correr en Italia, en la Fórmula 2000 italiana. Para eso estaba Tuero y Corona. Ya Mazzacane en el año 1994 había ido a Italia a correr, pero por un esfuerzo personal, digamos, Gastón Mazzacane. Nosotros fuimos a un equipo similar, pero éramos 3 pilotos. Era Tuero, Coronas y bueno, estaba yo. Fórmula 2000 italiana se llamaba. Era un Fórmula 3 Slide, digamos. Bueno, también otra linda experiencia. Vivíamos allá, bueno, hay distintas anécdotas. Y también estaba Sergio Aló,
Sergio Aró corría en otra categoría, Fórmula Ford. Teníamos un manager que nos alquila un auto. Y antes en Italia, ya en esa época, en el año 95, en las pistas te dejaban andar. Vos pagabas y te dejaban dar vueltas dentro de la pista con un auto de calle. Por ejemplo, fuimos a Monza y teníamos un auto alquilado, imagínate, lo agarraba Corona, daba 2 vueltas, lo agarraba Toro, daba 2 vueltas, lo agarraba yo, daba 2 vueltas, el auto, pobrecito, lo teníamos que devolver, las tiraba, no tenía más freno, bueno, una cosa, gastábamos las gomas. En esa época recuerdo que, mirá cómo será Europa, tan distinto que como acá, que vos pagabas y había ambulancia, lo único que te exigían tener cinturón, ni siquiera casco. Vos te ponías el cinturón en un auto de calle y andabas. Y encontrábamos, por ejemplo, venía en la parabólica, hacía la primera variante, la segunda, y encontraba a lo mejor un auto tumbado, que había tumbado ahí a segundos de donde pasaba vos. Esteban, un poco un muchacho más de ciudad, y tenía un sponsor donde le permitían viajar. Prácticamente él corría, terminaba el día domingo y el día lunes tomaba un avión y el martes estaba en Buenos Aires. Nosotros, más campechanos con Corona, teníamos que estar allá. Yo básicamente fui y volví una sola vez en todo el campeonato. Y tal es así que a mí me gustaba mucho la mecánica, entonces los motores cuando tenían que hacer un service en Alemania, porque teníamos motores alemanes, Opel, de Spies, viajábamos, yo acompañaba a los mecánicos, yo me subía junto con un mecánico y quería conocer el taller de Spies y bueno, la relación con Esteban era muy buena, pero sí tenía otro, ¿cómo te puedo decir? Estaba un poco más aislado, no vivía tanto estas experiencias o estas cosas como vivíamos nosotros, que bueno, yo me quedaba y comía con los mecánicos y Waldemar también, Corona. Si había que ir a Alemania, encantado, nos subíamos a un auto o a una camioneta llevando los motores, estábamos 12, 14 horas manejando, no había problema. En el año 95 hicimos podio los 3 pilotos en Vallelunga, en el campeonato de Fórmula 2000 italiana. Así que sí, una foto hermosa. Esteban había ganado, me parece que Waldemar segundo y yo estoy tercero. Sí, fue en Vallelunga. Y después hubo otra foto, pero los 3 juntos, me parece que en una sola competencia se dio que estuvimos los 3 juntos. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Sandero RS. La adrenalina está en nuestro ADN. En el año 1996, a raíz de una propuesta que tengo
previo que habíamos probado en un equipo de Super Fórmula italiana, ya era una categoría más superior a la que estamos compitiendo en el 95. Era un equipo Parma Motorsport, de la zona de Parma, Italia, donde había un mecánico, Ulises Armelini. Bueno, me consigue una prueba y ese mismo día pruebo junto a Jarno Trulli, que ya era un piloto más experimentado que venía a correr Fórmula 3 en Alemania. Bueno, hago una prueba, quedo bastante bien, muy cerca de los tiempos. Y bueno, consigo un poco el presupuesto para arrancar ese año en Super Fórmula italiana, que arrancaba en el año 96. Viajo en marzo, viajo a Italia, era la primera competencia. Y bueno, el 14 de abril estábamos en Monza, una pista que yo ya conocía. Y bueno, donde tuve el accidente. Yo largaba en posición 6, llegando a la primera variante. Era distinta, antes la primera variante era a la izquierda y derecha, hoy es derecha e izquierda. Se monta la rueda trasera mía en la delantera de Norberto Sperati. Bueno, el auto fue un toque, yo lo consideré siempre un toque de carrera. Hace como un semi-trompo el auto mío y pega directamente sobre el lado izquierdo de Monza y explota. Es un auto de fibra de carbono, pero explota porque la fibra de carbono tiene una tenacidad, pero pasando esa tenacidad o ese límite de resistencia se parte. Es como una caña de pescar que uno hace, la dobla y por ahí estalla. Estalló el auto y bueno, me produjo lesiones en mis dos piernas. Inmediatamente yo, cuando vi todo eso, no perdí el conocimiento, pero sí me vi que estaba en malas condiciones y bueno, no tenía una bota, me faltaba una bota. En el momento prácticamente no había dolor, la misma adrenalina te hace que no tengas dolor, pero a los 2 minutos ya, sí, recuerdo que me tremaba mucho la pierna, bueno, vino un bombero, me hizo un torniquete, me saqué el casco yo por mis propios medios. Ya vienen los paramédicos, viene el helicóptero y bueno, ya después pasaron 2 o 3 días donde no recuerdo mucho. Y bueno, ahí arranca toda la etapa difícil, toda la etapa de ser deportista a pasar a ser un discapacitado, digamos, a pesar de que no me considero, a pesar de ser una persona ya con limitaciones. Esa es la etapa que, bueno, más dura quizá de mi carrera deportiva. Pero bueno, tuve 82 días de hospital, de los cuales 20 fueron en terapia intensiva y después los otros fueron de recuperación, de operaciones y cosas. Y en el día 82 pude caminar, dar mis primeros pasos. En el día 83 manejé. ¿Por qué? Porque manejar me era más fácil que caminar, porque si uno pesa 70 kilos, hace 35 kilos de esfuerzo en cada pierna, en las piernas artificiales que tengo y que me habían puesto. Entonces me acuerdo que los mismos de la gente de la ortopedia, que son de Bolonia, una zona que se especializó siempre en Italia en todo este tipo de cosas, donde también fue Daniel Scioli, donde va mucha gente, bueno, se sorprendieron y yo le daba una ración media técnica, porque bueno, soy técnico mecánico y me decían, no, pero esperá para manejar. Y me acuerdo que estaba con mi novia, Soledad, que me dice, no manejes, y tenía un Fiat Uno, un auto, un Fiat de 3 pedales. ¿Se va a manejar? Sí, yo voy a manejar, y yo voy a probar. Bueno, al segundo día manejaba, los tipos increíblemente ya filmaban y bueno, sacaban fotos porque no lo podían creer, digamos. Y es increíble la frase con la que cierra Adrián, ¿no?
Tuvo 82 días internados y en el día 83 ya podía manejar. Él rápidamente reseteó su mente, estando ahí en el hospital, sabía que se iba a subir a un auto de carrera nuevamente, sabía que iba a intentar hacer una vida normal, lo más normal posible, y realmente eso es lo que sucedió. Lo veremos en el segundo capítulo, cuando ya vuelve a subirse a un auto de la Gol santafesina, después al Turismo Nacional, el título en el Turismo Nacional, luego va a ir a Italia, va a ganar en Monza, pero para ver esa historia nos van a tener que esperar hasta el miércoles que viene con más P1. La verdad que ha sido muy inspiradora esta historia de Adrián y espero que sirva para mucha gente que tal vez a veces se hace problema por muy poco. Adrián pudo realmente doblegar su historia personal de perder prácticamente sus dos piernas y ser un exitoso no solo en el automovilismo sino también en la vida. Nos vemos el miércoles que viene con más Han en P1.